también fue mucha falta de amor por mí. Me enamoré profundamente. Yo sentía que todo mi mundo, que todo mi proyecto de vida estaba alrededor de una pareja. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Mi nombre es Adriana, soy life coach en programación neurolingüística y educadora de familias con disciplina positiva y estoy aquí para ayudarte a sanar la relación con tu adolescente. Así que si tú hoy estás interesado o interesada en mejorar la comunicación que tienes con tu adolescente, en que puedan mejorar esa relación, o quieres aprender a apoyar a tu adolescente en fortalecer su amor propio o ayudarles a explotar su mayor potencial, este podcast sí es para ti. Oigan familia, el tema que les voy a hablar hoy es un tema demasiado familiar para mí porque hoy te voy a hablar sobre el embarazo adolescente. Cómo tu mamá o tu papá puedes ayudar a tu adolescente a prevenir un embarazo no planificado, un embarazo en esta edad. Como muchos de ustedes saben, yo fui mamá en mi adolescencia, quedé embarazada cuando tenía 15 años. 3 días después de haber cumplido los 16, nació mi hija mayor. En ese momento, cuando yo quedé embarazada, la pregunta más grande o lo que más me preguntaban los adultos que estaban a mi alrededor era ¿por qué? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no tomé las precauciones? Si era que no sabía, si no tenía conocimiento, si era que mi mamá nunca me había enseñado, mi papá nunca me había hablado sobre el tema. ¿Por qué quedé embarazada viendo pues como tantas opciones? Entonces imagínate, eso fue hace más de 20 años. Ahora con mayor razón yo creo que a muchos adultos les causa esa incógnita. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen habiendo embarazos en los adolescentes? Si hay más información, tenemos acceso a más información, hay acceso a más posibilidades de una prevención, de una planificación, pero aún así siguen habiendo estadísticas de embarazos en la adolescencia. Si tú buscas en Mr. Google, la información que sale o digamos las estadísticas muestran que todavía hay una parte de la población que queda embarazada por desconocimiento, porque no sabían que podían planificar o no sabían que se embarazaban a la primera, que se podían embarazar en la primera vez o no tenían conocimiento de que podían quedar embarazadas, en fin. Hay una parte de la población que todavía desconoce de este tema. Otra parte es porque el método de planificación simplemente falló, pero también hace un poquito parte del tema del desconocimiento, porque la falla del método anticonceptivo por lo general está asociada a que no lo estaban usando de manera correcta, la pastilla no se lo estaba tomando como debía tomársela o el preservativo, no sé, ya estaba vencido, bueno, en fin. También puede ser esa una opción del por qué sigue habiendo embarazos en la adolescencia. Otro es porque hay un tema de abuso o de violación, entonces pues esto es algo ya que no hace parte como del control del adolescente, sino pues que ya fue un abuso pues por parte de otra persona, entonces puede generar también un embarazo. O inclusive hay todavía grupos o poblaciones que tienen todavía por tradición los matrimonios a temprana edad, ¿sí? Entonces es común en algunas poblaciones ver que las niñas se casan a los 13, 14, 15 años, también puede ser por eso. Y hay otra opción que digamos que es donde me pueden llegar a encasillar a mí, que dicen, no, fue por pura irresponsabilidad, por inmadurez, porque sabía que se podía cuidar, sabía sobre los métodos anticonceptivos, pero aún así no los usó. Que ahí es donde yo puedo entrar a estar como en ese grupo. Sin embargo, en ese grupo también no es solamente un tema de irresponsabilidad o inmadurez, sino que según yo, según mi conocimiento, según, digamos, lo que he visto hasta ahora, viendo un poquito en retrospectiva lo que fue mi vida, lo que pasó en ese momento, también fue mucha falta de amor por mí. Y por eso yo insisto muchísimo en trabajar en el amor propio en los adolescentes y en las adolescentes. Y ya te voy a contar por qué, te voy a contar un poquito pues de mi historia y también te voy a contar qué puedes hacer tú para ayudar a tu adolescente en esta prevención. Entonces sí, efectivamente, yo sí tenía conocimiento del asunto. Mi mamá nunca fue una persona que nos habló pues ni de abejitas ni de florecitas, no. Mi mamá decía las cosas como son, los nombres como son, era súper explícita, mejor dicho, el tema de desconocimiento no había. Aunque a mis 15 años sí me faltaba obviamente conocimiento en muchas cosas, ¿sí? No sabía como lo básico, no sabía todo, pero
pero digamos que a nivel general sí sabía que tenía que usar un anticonceptivo si que iba a tener relaciones sexuales y aún así no lo hice. Entonces por eso digamos que nos encasillan, nos dicen eso fue por irresponsable. Voy a ser muy vulnerable contigo y voy a contarte parte de mi historia para que tú sepas y entiendas un poquito cómo le puedes ayudar a tu adolescente y por qué yo insisto que no es solamente un tema de irresponsabilidad, sino también hace parte y tiene mucho que ver con el tema del amor propio. En mi adolescencia y en un video anterior te conté que yo no me sentía feliz o no me sentía amada por mí misma, ¿sí? Esto era algo inconsciente. Yo no sabía que tenía esta carencia hacia mí, pero sí sentía una enorme necesidad de aprobación de los demás, ¿sí? Que me validaran, que me dijeran que yo era bonita, que me dijeran que yo valía algo. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿sí? No se me vayan a asustar si hoy en día tu adolescente ya es así. Tu adolescente ya necesita validación de sus pares, validación de sus amigos, porque esto es algo normal en la adolescencia. Esto hace parte del desarrollo del adolescente, esto hace parte de la formación del cerebro del adolescente, sentir que necesitan la aprobación de sus pares para sentirse amados o para sentirse validados. Es muy, muy importante y creo que lo he dicho en otros videos anteriores. Es muy, muy importante para un adolescente sentir como que pertenece a algún grupo. Y parte de esa pertenencia, parte de sentir que pertenece, es la aprobación. Sin embargo, en mi caso, no solamente era como sentirme parte de una comunidad o sentirme parte de un grupo, sino que de verdad era llenar un vacío que yo no sabía que tenía adentro. Entonces, claro, llega una persona a decirme que era muy bonita, a validar la persona que era, pues porque yo no me consideraba una persona buena para algo, al contrario, yo me daba mucho palo, aparte de que me sentía muy fea, me daba muchísimo palo, no estaba contenta ni con mi cuerpo, ni con mi manera de ser, ni con mi manera de vestir, ni con mi manera de hablar, o sea, yo sentía que todo lo mío era malo. Entonces llega una persona como a validar todo eso que yo no sentía por mí, a validar mi amor, que me hizo sentir tan amada, tan especial, tan, no sé, como que me subieron a una nube, que ¿qué pasó conmigo? Pues me enamoré profundamente. ¿Esto es algo malo? No. ¿Normal que nos enamoramos en la adolescencia? Sí, normal. A todos yo creo que nos ha pasado, a todos nos llegó a pasar, que nos llegamos a enamorar en nuestra adolescencia. Pero, ¿qué era lo que pasaba conmigo? Lo que pasaba es que aparte de esta carencia que yo sentía, yo tampoco había aprendido a defender mis intereses, ¿sí? Yo no sabía cómo ser clara con lo que yo quería. Yo no sabía cómo expresar lo que quería y defender lo que yo quería y lo que yo sentía. Entonces imagínate un adolescente con una fuerte carencia de amor por ella misma, un adolescente que no se sentía bien con su cuerpo, que no se sentía bien con sus emociones, con el tipo de persona que era. Llega alguien a validar todo eso, a decirles que tú eres hermosa, tú eres linda, tú me encantas, me encanta tu forma de ser. Aparte de eso, era una persona que no tenía como ese carácter de pararme a decir lo que yo quiero y lo que yo siento. No tenía ese carácter, no sabía cómo hacerlo, no había aprendido a hacerlo. Entonces, les voy a poner un ejemplo, aquí es donde voy a entrar un poquito más al detalle de lo que fue mi vida, lo que pasó en ese momento. Yo, por ejemplo, soñaba con que mi primera vez fuera algo muy romántico, algo muy bonito. Yo vivía enamorada del amor, había crecido con las historias de Disney, con la princesa que es rescatada por el príncipe y que viven felices para siempre. Aparte de eso, me encantaban las películas románticas. Entonces, ese tipo de películas donde cuando la adolescente va a tener su primera vez, entonces su novio le llena toda la habitación de velas, pone música romántica, algo súper romántico, súper lindo. Yo vivía como con esa ilusión, enamorada de esa película que yo quería que fuera mi vida. Entonces, eso era lo que yo soñaba, eso era lo que yo quería, pero no sabía expresarlo y mucho menos sabía exigirlo, no sabía pararme en mi posición de decir, yo quiero esto, no lo quiero ya, lo quiero en 1 año, en 2 años, en 3 años, no sabía cómo decirlo, no sabía cómo expresarlo, no tenía como ese carácter bien fortalecido para decir exactamente qué era lo que quería. Entonces, yo volqué como mis necesidades, las dejé a un lado, ¿sí? No me apropié de mis necesidades, no fui valiente en pararme y decir qué era lo que quería,
sino que como estaba tan enamorada, como esta otra persona me estaba validando y me estaba dando lo que me hacía falta a mí sin yo saberlo, entonces yo dejé que esta persona pusiera todas sus necesidades por encima de las mías, ¿sí? En ningún momento fui capaz de decir, espera, no quiero esto así, no lo quiero en este momento, no me siento preparada, yo quiero esperar. No fui capaz porque no tenía ese carácter, no tenía ese músculo bien tonificado como para pararme en lo que yo quería y en lo que yo sentía que debía hacer. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque este es el punto número 1 de cómo tú puedes ayudar a tu adolescente a la prevención de un embarazo no planificado, ¿sí? Familia, yo les he dicho en otras ocasiones que es muy importante que sus adolescentes practiquen en casa lo que ellos van a necesitar para su vida adulta. Y esto es algo muy importante, que es muy importante que ellos puedan manifestar con libertad lo que quieren para sus vidas, lo que sienten que realmente quieren. Miren, les voy a contar una anécdota que me pasó con una clienta, con una adolescente que yo estaba atendiendo. Estábamos trabajando en una sesión de coaching y ella me decía, me decía que con la mamá, a pesar de que tenía una buena relación, a ella no le gustaba a veces que la mamá la gritaba mucho. En ocasiones cuando la mamá se salía de casillas terminaba gritando y tratándola mal, no tratándola con palabras feas, pero sí con el grito. Entonces yo le decía a ella, bueno, ¿y por qué no hablas eso con tu mamá? Espérate a que esté en un momento calmada, que esté tranquila, que las cosas se enfríen un poco, que esté en un momento ameno y le expresas lo que sientes. Le puedes decir, oye mamá, es que no me siento cómoda cuando tú me hablas de esa manera, no me siento cómoda cuando me gritas, tú me puedes decir las cosas de una manera amable, de una manera amorosa que yo te voy a entender. Entonces te pido que por favor la próxima vez no me grites. Y en ese momento cuando yo le dije esto a ella, ella me miró con cara como que, como que me estás pidiendo un imposible, Adriana. Y yo le pregunto, ¿no crees que seas capaz o qué crees que puede pasar? ¿Qué crees que te puede decir tu mamá? Me dijo, no, pues yo creo que mi mamá me va a decir que soy una igualada. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé pensando, yo dije, es probable. Es probable pues porque conozco a la mamá o conozco a este tipo de mamás que pueden reaccionar así, o sea que de repente el que su hijo o su hija exprese lo que siente es de repente un ataque hacia ellos, ¿sí? O sea, mamá, papá se sienten como si mi hijo me estuviera atacando. Entonces tengan mucho cuidado familia porque lo que los niños o los adolescentes no pueden practicar en casa, pues les va a tocar aprenderlo en la calle bajo otras condiciones. No te estoy diciendo que lo dejes o la dejes ser grosero o grosera o que te responda de mala manera, pero sí puede expresar sus sentimientos, sí puede expresar cuando algo no le gusta. Si a mi hija no le está gustando que yo le esté hablando con gritos o que le esté hablando de una manera que ella siente que no es bueno para ella, ¿por qué no lo va a poder expresar? ¿Por qué la tengo que llamar igualada cuando ella me expresa lo que siente? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es una habilidad que tu hijo o tu hija adolescente debería poder practicar en casa. ¿Qué otras habilidades pueden ellos practicar en casa y que tú le puedes permitir que ellos te lo expresen, te lo digan de una manera respetuosa, obviamente, pero para que ellos desde casa sepan cómo hacerlo y no sea que cuando se enfrenten a la vida, situaciones como por ejemplo cuando yo me enfrenté a esa primera vez, que esa primera vez estaba haciendo de una manera que para mí no era agradable, para mí no era lo que yo quería, pero no tuve la valentía de decir, para aquí, que esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo he deseado, yo quisiera esto de esta manera, yo quisiera que esto fuera en otro momento, no me siento preparada, no fui capaz de decir eso, no fui capaz de alzar mi voz y decir, alto ahí. Entonces imagínate lo importante que es que tu adolescente fortalezca este músculo en casa. ¿Qué otro tipo de habilidades puede practicar tu adolescente en casa que va a necesitar para su vida adulta? Por ejemplo, que aprenda a negociar, ¿sí? Cuando yo hablo a veces con los papás y yo les digo, dejen que sus adolescentes negocien sus propias reglas, me miran con cara como si yo estuviera hablando una cosa loca, como que no, ellos no tienen derecho a negociar. Claro que sí. Obviamente, pues no los vas a poner a negociar si beben o no beben alcohol, si están en una edad en la que no deberían, en la que es ilegal beber alcohol. Obviamente ese tipo de cosas no son negociables, o si pueden o no pueden consumir sustancias alucinógenas que lo que va a hacer es dañar su cuerpo. Obviamente ese tipo de cosas no las van a negociar. Pero entonces si piensa tú
qué tipo de cosas sí podrían negociar. ¿Para qué? Para que ellos fortalezcan ese músculo en casa, para que cuando se enfrenten en la calle a alguien que quiere negociar con ellos no se sientan como que no sé qué hacer y entonces termino haciendo lo que la otra persona me impone, porque la otra persona sí tiene ese poder, tiene ese poder sobre mí, entonces yo termino haciendo lo que la otra persona me dice. ¿Qué otra cosa puedes tú ayudarle a tu adolescente a que fortalezca en casa? Es muy importante que por un momento te interrumpa este episodio para hablarte de mi masterclass Menos peleas y más conexión. Esta masterclass es el resultado de la necesidad de varias mamás que me manifestaron su preocupación al darse cuenta que sus días se habían convertido en una constante pelea con sus adolescentes. Imagínate, después de un extenuante día de trabajo, tener que llegar a casa y cargarte de más estrés por tener que estar discutiendo todo el tiempo con tu adolescente. Si te ha pasado esto a ti también, en esta masterclass vas a encontrar los 5 pasos que te van a ayudar a disminuir esas discusiones diarias con tu adolescente y a tener mayor conexión con él o con ella. Así que si quieres tener más información al respecto, en las notas de este episodio te dejo el link para que accedas ya mismo y empieces a tener cambios positivos en la relación que hoy tienes con tu adolescente. Ahora sí, continúa con el episodio. Por ejemplo, lo que te decía ahorita, que pueda expresar qué le gusta y qué no le gusta. Eso es tan básico. Miren, algo tan sencillo como, por ejemplo, la comida, ¿sí? Que tú le sirvas a tu adolescente una comida que no le gustó. Entonces, pero no puedes decir nada porque si te dice que no le gustó, entonces tú lo terminas o la terminas regañando. Es que no sé qué, es que usted es una desagradecida, un desagradecido, yo me maté en la cocina haciendo esto y usted no es capaz de comérselo. O sea, que se exprese. ¿No te gusta? Pues bueno, eso es lo que hay. Pero permítele que se exprese y que diga qué es lo que no le gusta. Así uno también sabe cuando se enfrente a la calle, cuando se enfrente a otro tipo de situación, tenga el carácter de decir, es que esto no me gusta, con cosas tan sencillas que lo podemos practicar desde casa. También a tomar decisiones, que aprenda a tomar decisiones. Permítele que tome decisiones sobre su vida. Familia, que no se les olvide que ellos están en una etapa donde están practicando para enfrentarse a un mundo sin sus progenitores. Tú no vas a poder estar detrás de ellos 24/7. Ellos tienen que aprender ciertas habilidades para que cuando salgan al mundo sepan qué hacer. Entonces también tienen que aprender a tomar decisiones sobre su vida. Piensa qué tipo de decisiones puede tomar, que tú no estés resolviéndole la vida absolutamente para todo. En qué tipo de decisiones puedes dejarlo o dejarla que ellos mismos la tomen sin necesidad de intervenir. Claro, tú estás ahí para guiarle, tú estás allí para poner ciertos límites, pero no para decidir absolutamente todo, no para decir qué tiene que ponerse, qué tiene que vestirse, cómo se debe peinar, no para decidir absolutamente todo. Permítele que empiece a tomar decisiones para que también practique la toma de decisiones en casa y que ya al salir al mundo sepa cómo hacerlo. También a poner límites, que aprenda a poner límites. ¿Cómo puede practicar tu adolescente poner un límite si tú no se lo permites en casa? Si en casa se hace lo que yo diga y punto. ¿Cómo puedes ayudarle a que también aprenda a poner límites para que sepa qué límites debe poner afuera? También a que aprenda a expresar sus emociones. Oigan, familia, esto es tan importante, tan importante. Ay, como mamás y como papás, no nos gusta ver a nuestros hijos tristes, nos molesta demasiado verlos enojados, nos encantaría que estuvieran todo el tiempo así, felices, con una sonrisa oreja a oreja, dichosos de la vida, pero eso es una mentira, eso es una mentira. Ni nosotros mismos mantenemos 24/7 sonriendo. Somos seres duales, así como estamos felices, estamos enojados, así como a veces nos encontramos eufóricos, otras veces nos encontramos tristes y hay que permitir que ellos también expresen esas emociones. Si cuando está triste o cuando está enojado, pues si está haciendo su mala carota, está estirando trompa, pues déjalo que estire trompa. Si no le está haciendo daño a nadie, pues déjalo que permita, que exprese sus emociones. Muchas veces, como mamás o como papás, cometemos el error de estarles diciendo todo el tiempo, ya, pero no estés triste, pero ya, pero sonríe, pero ¿por qué todo el tiempo con esa cara enojada? No les permitimos expresar sus emociones, entonces ellos prefieren guardarse esas emociones, prefieren guardárselas antes de que tú los veas tristes o tú la veas triste o la veas enojada. Entonces prefiere esconderlo, hacer de cuenta que aquí todo está perfecto y tú no ves de repente en algún momento alguna señal de alerta donde te está diciendo que tu adolescente está deprimido, por poner un ejemplo. Entonces, déjalo que se exprese. Si hoy se siente triste y quiere llorar, pues que llore. Eso no tiene nada de malo. Todos pasamos por montaña rusa de emociones. En un solo día podemos pasar por diferentes emociones
y es completamente normal para ti, para mí y para tu adolescente. Pero que siempre sienta que tú estás allí para apoyarle, que tú vas a estar ahí para tenderle una mano, pase lo que pase. ¿Sí? Permítele también que cometa errores. Cometer errores es lo más natural del mundo. Como mamás y papás muchas veces pensamos que si mi hijo o mi hija se equivoca, entonces yo estoy ejerciendo una mala labor como mamá o como papá. Pero no, si mi hijo o mi hija se equivoca, está aprendiendo. ¿Cómo aprendes tú? Equivocándote también. ¿Cómo aprendimos a caminar? Cayéndonos como 20 veces. Entonces permítelo también que cometa errores allí contigo para que tú le guíes de cómo puede aprender de esos errores, cómo lo puede trascender, cómo puede pasar al siguiente nivel después de haber cometido ese error. Y ya cuando ha aprendido, ok, equivocarse está bien, es normal que me equivoque, puedo aprender de los errores. Entonces cuando me enfrente a la calle, en la calle a los errores, me enfrenté afuera sin mamá y mi papá a que cometí un error, yo ya sé cómo afrontarlo, ya sé cómo aprender de ese error y ya sé cómo trascenderlo, cómo aprender de eso que estoy viviendo, ¿vale? Este es el punto número 1 de cómo puedes tú apoyar a tu adolescente a prevenir embarazos durante esta etapa, embarazos no planificados. Punto número 2, ayúdale a fortalecer el amor propio. Mira, que tu hija se ame tanto de verdad, que no sienta esa necesidad de que alguien más la valide para sentirse bien con ella misma. Este tema no voy a entrar a mucho detalle en el episodio número 1, hablo de cómo tu mamá, tu papá le puedes ayudar a tu adolescente a fortalecer ese amor por ellos, pero familia, de este tema del amor propio se desprenden tantas cosas, o sea, de verdad que cuando uno tiene trabajado el amor por uno mismo, es como, no sé, como que muchas cosas empiezan a encajar mejor en su vida. Yo les contaba al principio que parte de mi embarazo adolescente tenía que ver con el amor que yo sentía, por el poquito amor que yo sentía por mí, precisamente porque es que yo sentía que todo mi mundo, que todo mi proyecto de vida estaba alrededor de una pareja. Alrededor de un hombre. Ese era mi proyecto de vida. Pero no era porque me hubieran enseñado eso, sino porque inconscientemente yo sentía esa necesidad de amor. Yo tenía ese hueco allí que no podía llenar con lo que yo misma sentía por mí. Entonces yo estaba buscando afuera quien llenara ese vacío que yo tenía dentro de mí, ¿sí? Ese es un tema al que yo le he trabajado muchísimo, que me ha ayudado muchísimo a evolucionar, que me ha ayudado muchísimo a trascender. Y yo ahorita me siento, yo soy una mujer casada, me siento felizmente casada, me siento muy bien con mi pareja, pero también sé que mi pareja no me complementa a mí, o sea, no es que yo sea gracias a él, no, yo soy una mujer completa, yo sé que me amo demasiado y me encanta compartir esto que yo siento con mi esposo. Me encanta ser quien soy y poderlo compartir con él. Y esto es un trabajo, no es que trabajé un día en el amor propio y ya salí de eso, no, esto es un trabajo de todos los días siento que hay algo más por trabajar, todos los días siento que hay algo mejor que puedo hacer por mí. Entonces es muy importante que para trabajar, para ayudarle a tu adolescente, y esto lo dije en ese primer episodio, para ayudarle a tu adolescente a trabajar en ese amor que siente por él o por ella, primero lo trabajes tú, que tú de verdad sientas que él tienes chuleada esa parte de tu vida, que todos los días seas consciente de cómo te hablas, de cómo te sientes con tu cuerpo, de cómo te sientes con tu forma de ser. Ya eres la mujer que te encantaría ser o ya eres ese hombre que te encanta ser. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación contigo misma? ¿Cómo te hablas frecuentemente? ¿Cómo te tratas? ¿Cómo están tus sueños? ¿Cómo está tu relación con las otras personas? Que tengas validado todo eso y que puedas decir, bueno, hoy hice algo por mí, hoy hice algo y siento que me amo más por eso. Esto es un proceso largo, como les decía yo, no es un proceso que uno trabaje una noche y ya lo tengas súper bien, pero en la medida en que tú más trabajes en ti, más vas a tener herramientas para apoyar a tu adolescente también en ese proceso. El punto número 3 y el último punto en este podcast de cómo puedes ayudar a tu adolescente a prevenir un embarazo no planificado es, familia, no intenten tapar el sol con un dedo. ¿Cómo así, Adriana, que no intentes tapar el sol con un dedo? Miren, familia, yo sé y yo soy muy consciente como mamá que soy y como hija también que soy, que como padres lo que preferiríamos más que nada en el mundo es que ellos utilizaran la abstención, abstenerse de tener relaciones sexuales como su método de planificación.
Toda mamá yo creo que preferiría eso. Yo prefiero que tenga relaciones sexuales hasta después que se case, y sobre todo si son niñas, pues porque estamos en un mundo que todavía es muy machista. Entonces, cuando pensamos en la niña, no, yo prefiero que, mejor dicho, espere o que se vuelva monja o que espera hasta después del matrimonio para que tenga relaciones sexuales. Ahí donde digo, no intentes tapar el sol con un dedo, familia. Muchas mamás, muchos papás prefieren no hablarles de educación sexual a sus hijos porque piensan que si les hablan de métodos de planificación, entonces le van a estar dando vía libre para que ellos tengan relaciones sexuales. Adrián, es que si le hablo de eso, entonces ella va a pensar que va a tener todo el permiso mío para ir a acostarse con su novio. Noticia, mamá, noticia, papá. Tu hija lo va a hacer con o sin tu permiso. Si tú le dices prohibido y aquí me hace el favor y no puede tener relaciones sexuales hasta que se case, entonces lo va a hacer a escondidas tuyo y nunca te va a contar y no te vas a dar cuenta si se está cuidando, no se está cuidando, no vas a saber absolutamente nada. Y si más bien le enseñas y le dices cómo debe cuidarse, qué debe tener en cuenta, pues al menos vas a saber que cumpliste también con esa parte de tu labor como mamá y como papá. Esto no va a garantizar que haya una prevención del embarazo adolescente, ¿sí? Finalmente, yo sí soy una convencida que el único método de planificación real que sirve es abstenerse a tener relaciones sexuales. Mientras uno esté teniendo relaciones sexuales, existe toda la posibilidad del mundo. Porque los métodos anticonceptivos, si no se los toman bien, pues entonces fallan. Pero a lo que voy es que mientras haya ese proceso, mientras estén teniendo relaciones sexuales, hay una pequeña posibilidad de que haya un embarazo no planificado, ¿sí? Se reducen las probabilidades cuando estamos cuidándonos con anticonceptivos, se reducen las posibilidades si aparte de que la niña está tomando la pastilla anticonceptiva, el niño se pone su preservativo, claro que se reducen mucho más las posibilidades y siempre es mejor estar precavidos, pero eso no quiere decir que estén 100% protegidos. Sin embargo, es preferible que tú hables claro con tu adolescente. Y si tu mamá, tu papá no se sienten preparados, les da pena, dicen, no, yo no soy capaz de hablarle eso a mi hijo, entonces llévenlo donde un profesional o llévenla donde un profesional. Si a la niña la quieren llevar donde el ginecólogo, donde la ginecóloga, hablan ustedes con ellos antes de voy a traer a mi hija, resulta que ya está saliendo con un niño, entonces yo prefiero, doctora, que usted le hable, que usted le cuente sobre los métodos de planificación, sobre lo que puede pasar. Si ella se siente más cómoda entrando sola, déjenla y que la doctora o el médico o quien sea les hable desde su experiencia y les expliquen cuáles son los métodos de planificación, cuáles son los pro, cuáles son los contra, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Pero sí es muy importante que ellos tengan y accedan a esta información. Si tú no lo haces de manera responsable, ellos van a aprender por su cuenta. Y más ahorita que tenemos a Mr. Google, que puede uno buscar ahí lo que sea y le sale cualquier tipo de información. Entonces es mejor que tú también aportes ese granito de arena y que tú puedas educar también a tu hijo, a tu hija adolescente y enseñarle sobre esto. Ahora bien, es muy importante que si tú eres mamá de un varón, de un adolescente, hombre, un varón, también haya este tipo de educación. Tú también le puedas enseñar a tu hijo que él sepa cómo es el ciclo de la mujer, cómo es su periodo de ovulación, en qué momento está más propensa a quedar embarazada. Los niños también deben saber y deben conocer esto. Esa idea de que, y ojo, pues yo no sé si todavía existan familias así, pero esa idea de que el niño tiene que, por ser niño, por ser varón, tiene que conocer o tener relaciones sexuales temprano porque así se hace hombrecito y entonces le permitimos que vea pornografía muy pequeñito o que se relacione con cierto tipo de mujeres. Eso ya está mandado a recoger, familia. Niños son niños y tampoco debemos apresurar las cosas. Sí hay que enseñarle todo a su debido tiempo, pero los niños también deben conocer esta información de cómo funciona también el cuerpo de la mujer. Y ojo, familia, que como mamás de varones, yo que tengo un niño también, un varón, para nosotras la responsabilidad es muy grande de enseñarle a este niño no solamente el tema de la prevención de un embarazo adolescente, sino el respeto hacia la mujer. De que si una niña le está diciendo no, es no. Que si ven a una niña dudando de su primera vez, es no. Que no pase lo que pasó conmigo, que yo no me sentía segura, que yo quería decir que no, pero no supe cómo expresarlo. Sin embargo, esta persona no supo
parar o no supo decir voy a poner lo que ella quiere, voy a preguntarle qué es lo que ella quiere en lugar de poner mis intereses por encima de los de ella. Entonces, un niño también debe conocer esto, debe conocer que de repente una niña le puede decir que sí, pero después se arrepiente, entonces también está como parte de su responsabilidad decir no y respetar esa decisión. Esto es muy, muy importante, familia, y nosotras como mamás tenemos una fuerte responsabilidad con los niños de poderles enseñar eso, mamitas. Recuerden cómo fue su primera vez o recuerden qué les contaban sus amigas, si todo fue tan bonito como de repente veíamos en las películas, si todo fue como tan claro o fue más bien como fue mi historia de repente, de que yo quería una cosa pero no supe cómo expresarla y mi pareja tampoco supo cómo decir, ven, ¿qué es lo que tú quieres? Si quieres esto ya, ¿quieres que esperemos? Tampoco supo cómo hacer eso conmigo. Entonces también tenemos una responsabilidad grandísima como mamás y quiero que tengan muy presente que el hecho de que sea niña o sea niño no nos exime de la responsabilidad que tenemos en el momento de la educación que tenemos con ellos, ¿vale? No se confíen de que en el colegio les van a enseñar y que en el colegio tienen que aprender todo eso. Claro que sí, en el colegio seguramente les van a dar parte de la información, pero también está bajo tu responsabilidad qué información le vas a entregar a tu niño o a tu niña. Por último, familia, y para cerrar este podcast, quiero que tengan muy presente qué pasó en tu adolescencia, ¿sí? Quiero que tengan muy presente eso. Cuando, por ejemplo, mi hija empezó con su primer novio, yo fui muy consciente y yo decía, bueno, es su primer novio, es su primera relación en serio, es la primera vez que se enamora, es la primera vez que va a vivir esa experiencia. Yo no puedo pretender simplemente hacerme la ciega de decir, ay no, mi hija no, ella no va a tener relaciones sexuales nunca, yo sé que ella sí va a esperar hasta el matrimonio. Recuerda cómo fuiste tú, qué pensabas en ese momento cuando tuviste esa primera relación, cuando tuviste tu primer novio, qué se les pasaba por la cabeza, qué pensaban cuando se daban ese beso apasionado, qué estaban pensando. Entonces, es muy importante que seamos conscientes. Y yo sé que es difícil de repente ver crecer a nuestros hijos y ver que pasan de una etapa a otra como de una manera tan rápida y sentir como que, ay, esto va muy rápido y no me siento preparada, pero también es momento de que digas, bueno, es parte del proceso, es parte de la vida, es parte de su crecimiento, entonces, ¿qué acción voy a tomar yo para apoyarlo o para apoyarla y para mostrarle cuál es el camino? Claro que abstenerse sería la mejor solución, pero es una realidad que difícilmente vamos a llegar a tener, ¿no? Bueno, familia, sin más, espero que te haya gustado este episodio. Por favor, cuéntame qué fue lo que más te sirvió, de esta información que te entregué hoy, qué es lo que más sientes que te sirvió para este momento que estás viviendo con tu adolescente. Y quiero que también me cuentes qué otro tipo de información te encantaría saber, cuál es el problema, cuál es el reto más grande que hoy estás viviendo con tu adolescente. Recuerda que si aún no me sigues en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook o en mi canal de YouTube, puedes buscarme como Adolescencia en Esencia, darle seguir para que estés muy, muy pendiente de toda la información que te voy a estar subiendo en estas redes sociales. Por último, recuerda también darle like a este video si realmente te gustó o si me estás escuchando desde alguna de las plataformas de podcast, Google Podcast o Spotify, también darle like o una buena reseña para que esta información llegue a más y más personas. Igualmente te pido que por favor no te quedes tú solito o tú solita con esta información, compártela con aquella persona que tú sientes que le puede estar sirviendo, que puede estar necesitando esta información para su vida. Y sin más, familia, te agradezco por haber llegado hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente. Un besito, que tengan feliz día. Chao, chao.